En este video se presentará la construcción del diagrama TXY y la resolución de un ejercicio en destilación flash. En un sistema flash tenemos la entrada de una mezcla, la cual al interior del equipo va a ser parcialmente vaporizada. Una sección de este vapor saldrá por la parte superior con una composición Y enriquecida en el componente volátil y por la parte inferior líquido enriquecido en el componente menos volátil. Podemos efectuar entonces los balances de materia general alrededor del volumen de control, que es igual F igual a L más B. También se pueden hacer balances por componentes, ZF, la composición del alimento por el flujo de alimento, igual al líquido por la composición del líquido, más el vapor por la composición del vapor. Para el balance de energía, tenemos que la entalpía del flujo de entrada por el flujo de entrada más el calor suministrado a la columna es igual a la entalpía del líquido por el flujo del líquido más la entalpía del vapor por el flujo del vapor. Para el líquido podemos definir la entalpía para un sistema binario como la composición del componente A multiplicado por el Cp en fase líquida por la diferencia de la temperatura en la que estemos operando menos la temperatura de referencia, más la fracción líquida del componente B por el Cp en fase líquida del componente B por la misma diferencia de temperaturas. Para cuando tenemos un vapor, podríamos definir la entalpía del vapor como la fracción de A en el vapor por el Cpa en fase de vapor por la diferencia de la temperatura de operación menos la temperatura de referencia, más la composición del vapor por el delta de entalpías de vaporización del componente A, asimismo con el componente B. Para observar el comportamiento de las mezclas binarias necesitamos el diagrama TXY, en el cual se puede presentar un azeótropo, así como se observa en este punto de acá, en donde la fase, en este caso de etanol, en la fase líquida y en la fase de vapor, va a tener la misma composición. O sin azeótropo, como se observa en este diagrama, en el sistema benceno-clorobenceno. A partir de los datos de fracciones de vapor y el líquido obtenidas con el diagrama TXY, podemos construir el diagrama Y versus X, que nos ayudará en la destilación flash. Para construir el diagrama TXY necesitamos seguir el siguiente algoritmo. Primero debemos ingresar la presión del sistema y debemos ingresar las fracciones que tengamos de cada uno de los componentes. Seguido a esto, debemos suponer una temperatura y con esto vamos a la ecuación de Antoine para calcular la presión de saturación de cada uno de los componentes y usamos un modelo termodinámico para poder predecir el coeficiente de actividad de cada uno de los componentes. Luego de calcular estos dos factores, vamos a la ley de Raoult y calculamos el KI, que se define como el coeficiente de actividad por la presión de saturación sobre la presión total. Con este valor de KI podemos hallar las fracciones molares en el vapor, puesto que ya tenemos las composiciones del líquido, que fueron las que ingresamos al inicio. Como condición vamos a tener que todas las fracciones del vapor, en este caso de una mezcla binaria, de los dos componentes, tiene que ser igual a 1. Si esta condición no se cumple, debemos venir nuevamente, suponer una temperatura, resolver el mismo algoritmo y volver a comparar hasta que esta relación se cumpla. Para predecir el coeficiente de actividad de cada una de las sustancias, podemos utilizar cualquiera de estos modelos termodinámicos para la predicción, que van a depender de la temperatura de la fracción y de los parámetros termodinámicos de interacción entre cada una de las moléculas. En este caso, analizaremos el modelo de Wilson, el cual se ve regido por estas dos ecuaciones que me relacionan el coeficiente de actividad de la sustancia 1 con las fracciones en el líquido de cada una de las dos sustancias, a su vez de este lambda 1 a 2 y de lambda 2 a 1. Ambos parámetros se ven influenciados por la siguiente expresión. Lambda 1 a 2 es igual a la relación de volúmenes molares por el exponente de menos lambda pequeña 1 a 2 sobre R por T. Este lambda 1 a 2 se puede obtener de tablas. Lo mismo para lambda 2 a 1. Como habíamos visto para la construcción del diagrama TXY, necesitamos la ecuación de Antoine y necesitamos el modelo de Wilson. Entonces aquí presentamos la ecuación de Antoine que se va a usar y aquí presentamos las ecuaciones que vamos a necesitar para el cálculo de los coeficientes de actividad.
asimismo como los coeficientes de interacción intermolecular y los volúmenes molares. En este caso vamos a llamar etanol como la sustancia 1 y al agua como la sustancia 2. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear un vector de composiciones x1. Este podríamos llamarlo 0.05 e irnos así hasta que lleguemos a una composición igual a 1. El x2 va a ser igual entonces a 1 menos x1, ¿sí? Entonces efectuamos este cálculo para cada uno de los componentes. La temperatura es una temperatura supuesta, así que podemos suponer 370 en todas las casillas. Esta temperatura más adelante se va a ir a corregir. La presión de saturación corresponde a la ecuación de Antoine para, en este caso, presión de saturación 1 para el etanol. Entonces reemplazamos cada una de las constantes de Antoine y elevamos a la 10 para poder despejar la presión de saturación. Hacemos esto mismo para cada uno de los componentes. De igual manera, para la presión de saturación 2, en este caso para el agua, volvemos nuevamente y reemplazamos las constantes de Antoine para el agua a esta temperatura, a 370, la temperatura supuesta, y hacemos este mismo cálculo para cada una de las composiciones. Ahora debemos calcular A1, A2. A1, A2 lo hemos expresado con esta ecuación. B2 sobre B1 por el exponente de menos lambda 1 a 2 sobre RT. Así que venimos y decimos que el volumen molar 2 sobre el volumen molar 1 lo fijamos por el exponente de menos lambda 1 a 2, que también se fija, sobre R, que en este caso es 8.31447, también se fija y se deja como variable la temperatura, que va a ir variando a lo largo de todas esas composiciones. Y hacemos el mismo cálculo para todas. De igual manera con AO21, que viene dada por la expresión de abajo, el volumen molar 1 sobre el volumen molar 2 por el exponente de menos lambda 2 a 1 sobre RT. Nuevamente dejamos todas estas componentes fijas y la única que variamos es la temperatura. Y efectuamos para cada uno. Ahora, el coeficiente de actividad de 1, de la sustancia 1, en este caso etanol, va a ser igual al despeje que hagamos de esta primera ecuación, de la ecuación del modelo de Wilson. Debemos entonces elevar el exponente, toda esta expresión, para poder obtener el gamma 1. Así como se muestra en esta ecuación, en esta casilla. Hacemos lo mismo para gamma 1 y hacemos lo mismo para gamma 2. ¿Sí? Gamma 2 es con la ecuación de abajo. K1 va a ser igual al coeficiente de actividad 1 por la presión de saturación 1 dividido la presión total, y en este caso la presión total la dejamos como fija. Hacemos este mismo cálculo para todas y de igual manera con K2, que es igual al coeficiente de actividad 2 por la presión de saturación 2 sobre la presión total para cada uno. Y1 entonces va a ser igual a X1 por K1. Y Y2 va a ser igual a K2 por X2. Finalmente sumamos estas dos casillas y obtenemos la condición que vamos a utilizar para poder hallar las temperaturas reales. Como vemos, ninguna de estas casillas es igual a 1, así que por lo tanto nos vamos aquí a la casilla de datos, abrimos el solver del Excel y le vamos a dar lo siguiente. En el objetivo damos igual aquí a la primera casilla, le vamos a dar un valor igual a 1, o sea, esta suma me tiene que dar obligatoriamente 1, cambiando las celdas o las variables de temperatura. Le damos resolver y él acá nos dice, Solver encontró una solución, así que aceptar.
La primera casilla ya está resuelta y nos dio una temperatura de 373 en este punto de composición. Lo mismo tenemos que hacer para cada una de estas casillas, así que nos vamos otra vez al Solver, le damos acá en agregar, le decimos celda de referencia, todas estas que sean iguales a 1, le damos en agregar, aceptar, y aquí ya nos aparecerá la restricción. Ahora, aquí en cambiando celdas de las variables, le daremos igual a todas estas, las de las temperaturas, y le daremos resolver. Aquí nos dice solver a encontrar una solución, damos a aceptar, y ahora nos encuentra las temperaturas verdaderas que satisfacen la condición de que todas las composiciones deben ser iguales a 1, y así finalizaríamos el cálculo de las temperaturas. Seguido a esto, lo que deberíamos hacer es graficar en el eje Y las temperaturas y en el eje X las composiciones en el líquido X1 y las composiciones en el vapor Y1, obteniendo el diagramate XY para el sistema etanol-agua. Luego de realizar el diagramate XY, analicemos el siguiente ejercicio, el cual es tomado y modificado del libro de Ingeniería de Procesos de Separación de WANCAT, tercera edición, ejercicio 2 de 9, en el cual nos piden destilar una mezcla de etanol-agua que tiene 30% de etanol a la entrada y que tiene un flujo de entrada de 1000 kmol por hora. La temperatura de entrada es 60 grados centígrados y el equipo opera a una presión de 90 kilopascales. Encontrar las temperaturas, las fracciones de vapor y de líquido en los productos y a su vez los flujos de vapor y de líquido. Y el calor que es requerido para obtener un 40% de vaporización. Por lo tanto, tenemos los datos de capacidad calorífica en el vapor y en el líquido para el etanol y para el agua, y así como también el lambda de vaporización para el agua y el lambda de vaporización para el etanol. Como habíamos visto por medio del modelo termodinámico de Wilson, la ecuación de Antoine y la ley de Raoult, se podía construir el diagrama TXY, así como también el diagrama Y versus X. Primero debemos conocer las composiciones de entrada en fracciones molares, por lo que vamos a decir que tenemos 30 kilogramos de etanol y por medio del peso molecular podemos convertirlo en kilomoles de etanol. Entonces, por lo tanto, tenemos 0.651 kilomoles de etanol a la entrada. Por otra parte, tenemos 70 kilogramos de agua, que nuevamente por el peso molecular se puede convertir en kilomoles de agua. Así que de etanol tenemos 0.65 kilomoles de etanol y de agua tenemos 3.88 kilomoles de agua. Por lo tanto, la fracción molar del etanol va a estar dada por las kilomoles de etanol que se encuentran a la entrada dividido el total de kilomoles. En este caso, como es mezcla binaria, sumamos ambas sustancias. Esto nos da un X de etanol de 0.1435 y de igual manera para el agua dividimos 3.88 kilomoles de agua que hay sobre la sumatoria de los kilomoles que hay de cada sustancia, igual a 0.8565. Así que podemos ubicar en el diagrama TXY una línea que pase por la composición de etanol 0.1435 hasta la línea del líquido. De aquí podemos venir y leer la temperatura de ebullición de la mezcla con el que tenga esta composición. Leemos 83.5 grados centígrados. Y si nos vamos horizontalmente desde el punto de líquido saturado, horizontalmente hacia el punto de vapor saturado, vemos que la composición de la primera burbuja en este punto es 0.47. Así que iremos ascendiendo por la línea vertical punteada hasta que encontremos una relación de distancias de AB sobre AAC del 40%. Una vez encontrada esta relación, venimos y leemos el corte con el eje Y así hallamos la temperatura que va a tener la mezcla cuando esté vaporizada al 40%, en este caso de 89.5 grados centígrados. Y también se puede leer el corte con la línea de vapor en el eje X para hallar cuál es la composición del vapor en términos de etanol. En este caso es igual a 0.28, el corte con el eje X.
De igual manera, sobre la línea de líquido saturado se puede leer el corte con la línea punteada roja hacia abajo con el eje X hasta que leamos la composición de etanol en el líquido, en este caso es 0.051. Como habíamos visto al inicio, el balance de materia para el sistema de destilación flash, AF, el flujo de entrada, igual al líquido más el vapor que sale, así como el balance por componente. El flujo de entrada por la composición del flujo de entrada igual al líquido por la composición del líquido más B por la composición del vapor. Si reemplazamos los valores que tenemos un flujo de entrada de 1000 kmol por hora, no se tiene el valor de L, tampoco se tiene el valor del vapor. Y en la ecuación del balance por componente tenemos 1000 kmol por hora, tenemos la composición de entrada de etanol, que es igual al líquido por la composición del líquido, que lo leímos del diagrama, más B por la composición del vapor, que también fue leída desde el diagrama. Resolviendo el sistema de ecuaciones, se tiene que el flujo de líquido que sale por la parte inferior de la columna es de 596.0699 kmol por hora, y que el flujo de vapor que asciende por la parte superior de la columna es de 403.93 kmol por hora. Teniendo estos valores de flujos, podemos ir al balance de energía, el cual está dado por el flujo de entrada por la entalpía del flujo de entrada, más el calor suministrado, igual al flujo de líquido por la entalpía del líquido, más el flujo de vapor por la entalpía del vapor. Para el líquido, como habíamos visto al inicio, se tiene que la entalpía se calcula como la fracción molar del etanol por el Cp del líquido de etanol por la diferencia de la temperatura de operación menos la temperatura de referencia más la composición del agua por el Cp líquido del agua por la diferencia de la temperatura de operación menos la temperatura de referencia. Reemplazamos en los valores, pues X1 lo habíamos leído, se había leído del diagrama TXY por el Cp, multiplicando la diferencia de temperaturas, 89.5 grados centígrados, como habíamos visto del diagrama, más 1 menos la composición del etanol, corresponde a la composición del agua, por 75.55, el valor del Cp del agua, por la diferencia de temperaturas, y esto nos da una entalpía del líquido de 4.977 joules sobre mol. Asimismo, para el vapor se tiene la composición del vapor de etanol por el Cp de vapor del etanol por la diferencia de temperaturas, más la composición del etanol por el delta de vaporización y de forma similar para el agua. Nuevamente recordamos los valores de entalpía de vaporización del agua y del etanol. Así que reemplazamos cada uno de los valores y obtenemos que la entalpía del vapor es 42.226 joules sobre mol. Nuevamente recordando que 1 menos 0.28 es igual a la composición del agua. Y en este caso, como no se tiene un valor de Cp promedio, se realiza la integral del Cp desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de operación. El alimento se encuentra en fase líquida, así que podemos usar la ecuación de entalpía en fase líquida y reemplazamos los valores de la composición de entrada, 0.1435, por el Cp del etanol, por la diferencia de temperaturas, más 1 menos 0.14, la composición del agua en la alimentación, por 75.5, el Cp del agua en fase líquida, por la diferencia de temperaturas, y esto nos da un valor de 2.804.2 joules sobre mol a la entrada. Teniéndose ya estos tres valores y los valores de cada uno de los flujos de entrada y de salida de la columna, se puede entrar a calcular el calor que es necesario suministrarle para llevar a cabo la vaporización. Despejamos Q, reemplazamos en cada uno de los valores y encontramos que el calor necesario para la torre es de 1.7219 por 10 a la 7 kilojoules sobre hora. Y con esto terminaríamos de responder todas las preguntas del ejercicio. Muchas gracias.